¿Alguna vez has sentido que estás de pie en medio de un desierto infinito, donde cada puerta se cierra con estruendo justo frente a tu rostro? Trabajas con honestidad, caminas con rectitud, extiendes la mano al necesitado, y, sin embargo, la vida parece devolverte solo injusticia, pérdida y un silencio ensordecedor del cielo. En esos momentos de absoluta oscuridad, cuando el cansancio pesa más que la propia esperanza, es inevitable mirar hacia arriba y preguntar en un susurro quebrado, ¿por qué, Señor? ¿Por qué el malvado prospera en su arrogancia mientras el justo se marchita en la miseria? Si alguna vez has sentido ese nudo de amargura apretando tu pecho, si alguna vez has creído que Dios ha olvidado tu nombre o que tu fe es un pozo seco, detente. Respira. Este vídeo no ha llegado a tu pantalla por un simple algoritmo, ha llegado porque tu alma necesita recordar una verdad olvidada. Hoy te voy a contar la historia de Mariano, un anciano campesino al que el destino le arrebató hasta el último aliento de consuelo, dejándolo solo con un burro viejo, enfermo y despreciado llamado Gael. Para todos, era el final de un hombre acabado. Parecía que la luz se había extinguido para siempre. Pero te hago una promesa, si te quedas hasta el último segundo de este relato, lo que vas a descubrir no solo te dejará sin aliento, sino que tiene el poder de sanar las grietas de tu corazón. Entenderás que incluso en la sequía más aterradora, la fe no es solo esperar a que llueva, es la llave maestra que abre los manantiales ocultos del cielo. Porque recuerda esto, en el reino del Espíritu, nada es desperdicio y todo tiene un propósito. Si estás listo para recibir este mensaje de transformación, escribe ahora mismo en los comentarios, Dios es mi fuente de vida. Hazlo con convicción, y deja que estas palabras comiencen a preparar tu tierra para el milagro. Comencemos. Viajemos en el tiempo. Retrocedamos hasta una región apartada del norte, un lugar donde el sol besa la tierra con una fuerza tan inclemente que parece querer extraerle hasta el último rastro de humedad. Allí, donde las montañas no son solo piedra, sino guardianes de silencios milenarios, se encontraba el pueblo de San Lorenzo. Era una tierra de hombres y mujeres de piel curtida, un lugar donde cada amanecer era una batalla y cada atardecer, un suspiro de alivio. En San Lorenzo, el agua no se medía en litros, se medía en latidos, porque sin ella, la cosecha moría, y sin cosecha, el pueblo se convertía en un cementerio de sueños. En las afueras, justo donde el camino principal se rinde ante el polvo y la soledad, vivía nuestro protagonista, Mariano. Mariano no poseía cuentas bancarias ni títulos de propiedad que despertaran envidia. Su hogar era una pequeña choza de adobe, con un techo de paja tan envejecido por los años que crujía con cada ráfaga de viento, como si tuviera voz propia. Pero, al igual que su dueño, la choza se negaba a caer. Mariano era un hombre de manos grandes, llenas de callos y grietas profundas que narraban una biografía de trabajo honesto, de sembrar con esperanza sin saber si la nube llegaría, de perderlo todo sin dejar de creer en el mañana. Vivía en un silencio absoluto. Años atrás, una epidemia implacable se llevó a su esposa y a sus hijos, dejando las sillas de su mesa vacías y su corazón lleno de ecos. Sin embargo, Mariano nunca se quejaba de su soledad. Solía decir, con una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado, que siempre estaba bien escoltado por dos grandes compañías, la presencia de lo divino en su interior y su fiel Gael. Gael no era un caballo de raza ni un buey imponente que hiciera girar las cabezas al pasar. Gael era un burro viejo, de pelaje gris manchado, con una oreja partida por alguna vieja batalla del campo y una pata trasera ligeramente torcida que lo hacía caminar con un ritmo lento, casi como si fuera marcando el paso de una procesión. Para los vecinos, Gael era un estorbo, una carga inútil que consumía el poco pasto que quedaba. Pero para Mariano, Gael era su familia, su confidente, su espejo. Compartían el silencio de las tardes, cuando el sol caía herido sobre la tierra sedienta. En esas horas mágicas, el anciano le hablaba en voz baja, y el burro lo escuchaba con una quietud sagrada, moviendo apenas sus grandes orejas como si comprendiera cada gramo de dolor y de fe en las palabras de su amo. Dime, ¿alguna vez has tenido a alguien, o algo, que el mundo desprecia, pero que para ti es tu único refugio? A veces, Dios disfraza a sus ángeles con las formas más humildes para ver si somos capaces de reconocer la belleza en lo que el resto considera un desperdicio. Pero la vida de Mariano, tejida de humildad y resistencia, tenía un contraste cruel que se extendía justo al lado de su parcela. Donde su choza era un susurro de adobe, la imponente hacienda de Isaías se alzaba como un grito de opulencia. Isaías era el hombre más rico de toda la región, sus tierras eran de un verde obsceno, sus animales, abundantes y lustrosos, y sus caballos comían mejor que muchas familias de San Lorenzo.
pero su corazón era tan seco como el polvo de un camino abandonado. Era un hombre arrogante, cuyo orgullo se medía en la miseria ajena, y miraba a los pobres como si fueran meros estorbos en el perfecto paisaje de su riqueza. Durante años, Isaías intentó comprar la pequeña parcela de Mariano. Ofrecía migajas y presionaba con la fuerza de quien se cree dueño del tiempo y del destino. Pero Mariano siempre respondía con la misma calma imperturbable, con esa paz que solo poseen quienes no tienen nada que perder y todo por dar. Esta tierra, don Isaías, decía Mariano, señalando el suelo con sus manos curtidas, es la herencia de mis padres. Aquí están mis raíces, y el dinero se acaba, pero la tierra siempre permanece. Aquellas palabras, dichas sin ira pero con una convicción férrea, encendían la ira del rico hacendado. La soberbia de Isaías no podía comprender una riqueza que no se pudiera comprar. Y así, entre la humildad inquebrantable de uno y la arrogancia desmedida del otro, el destino, con su mano invisible, comenzaba a tejer en silencio una prueba que lo cambiaría todo. Porque, a pesar de su pobreza material, don Mariano poseía un tesoro que Isaías jamás podría comprar, ni con todo el oro del mundo, una fe inquebrantable. Cada mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a pintarse con los primeros naranjas y el aire aún estaba fresco con el rocío que casi nunca llegaba, Mariano salía al pequeño patio de su choza. Se sentaba en un viejo tronco de madera, el mismo de siempre, pulido por incontables amaneceres. De su morral de tela, sacaba con reverencia su ración diaria, una tortilla de maíz, a veces dura, a veces fría, pero siempre compartida con una gratitud que rozaba lo sagrado. Con una sonrisa serena que irradiaba una luz inexplicable, partía la tortilla exactamente por la mitad. Nunca un poco más para él, nunca un poco menos para su compañero. «Toma, mi viejo amigo», le decía a Gael, ofreciéndole su parte con delicadeza. «Dios nos da poco para que aprendamos a valorar mucho. Come tranquilo, mientras tengamos salud y fe, somos ricos». El burro tomaba el alimento con una mansedumbre conmovedora. Sus ojos grandes y húmedos reflejaban una paz silenciosa, y al rozar la mano de su amo, parecía agradecerle la vida misma, como solo lo hacen quienes conocen la bondad verdadera en su estado más puro. Este pequeño ritual se repetía cada día sin falta. No era una simple costumbre, era una oración sin palabras, un pacto sagrado entre el hombre, el animal y la divinidad que los observaba. Los vecinos que pasaban por el camino, cargando leña o cántaros vacíos de agua, a veces se detenían para burlarse. «¡Ay, Mariano!», le gritaban, riendo con crueldad. «Estás en los huesos y todavía compartes tu comida con ese burro cojo. ¿Por qué no lo vendes al matadero? Al menos sacarías unas monedas para ti». Mariano levantaba la mirada. No respondía con enojo, sino con una paz que desarmaba, con esa sabiduría que nace de la resiliencia. «No, amigos», les decía con voz tranquila, «todo lo que Dios creó tiene valor. Si Dios permite que Gael siga vivo, es porque todo tiene un propósito. Quizás este burro viejo tiene una misión que ni ustedes ni yo entendemos todavía». Los vecinos se marchaban riendo a carcajadas, sin poder imaginar cuánta verdad profética había en esas palabras. Nadie sabía que aquel burro inútil, aquel gesto pequeño y repetido cada mañana, era la semilla silenciosa de un milagro que estaba a punto de nacer. ¿Te das cuenta de cómo, en la ceguera del mundo, a veces subestimamos los actos más pequeños y los seres más humildes? El universo tiene una forma peculiar de esconder sus mayores tesoros en los envoltorios más inesperados. El tiempo pasó, y con él llegó la primera gran prueba de fuego. Una sequía terrible, como ninguna otra en la memoria de los ancianos de San Lorenzo, cayó sobre la región. El cielo se cerró como si fuera de bronce, las nubes, esas promesas de vida, desaparecieron por completo y el sol dejó de ser el padre de la cosecha para convertirse en un verdugo implacable. Los ríos, que antes cantaban entre las piedras, primero se volvieron hilos agónicos, luego simples manchas de barro y, finalmente, un rastro de polvo gris. En la pequeña parcela de Mariano, el desastre era desgarrador. Las matas de maíz, que con tanto esfuerzo había cuidado, comenzaron a marchitarse ante sus ojos. Las hojas verdes se tornaron amarillas y quebradizas, crujiendo como papel viejo bajo el viento caliente. Cada día, Mariano caminaba entre los surcos, pasaba su mano temblorosa sobre la tierra seca y murmuraba una oración. No pedía lujos, no pedía milagros de oro, solo pedía lo suficiente para que su compañero y sus plantas no murieran. La única fuente de esperanza era un pequeño arroyo que bajaba de la alta montaña.
El agua, antes de llegar a la choza de Mariano, cruzaba primero la opulenta hacienda de Isaías. Era el último hilo de vida. Pero la codicia, amigos míos, no conoce la piedad ni entiende de vecindad. Al ver que el agua escaseaba, Isaías, en un acto de egoísmo puro, ordenó a sus peones levantar una represa ilegal. Piedra sobre piedra, tierra sobre tierra, el cauce fue bloqueado. Isaías quería toda el agua para sus jardines ornamentales, para sus caballos de exhibición y para su piscina reluciente. No le importó que, apenas unos metros abajo, su vecino muriera de sed. En solo 2 días, la tierra de Mariano se volvió un cementerio de polvo. Gael, el burro, jadeaba bajo el sol implacable, con su lengua reseca colgando y sus ojos apagándose poco a poco. Al verlo, el corazón de Mariano, que había resistido tantas tormentas, finalmente se quebró. Se colocó su sombrero roto, y con pasos lentos pero firmes, caminó hasta la reja dorada de la hacienda. Allí estaba Isaías, supervisando cómo sus hombres bañaban a sus caballos de pura sangre, dejando que el agua fresca corriera sin medida sobre sus lomos brillantes, perdiéndose en la tierra como si nunca fuera a faltar. Don Isaías, por favor, suplicó Mariano con la voz quebrada por la deshidratación. Solo le pido un poco de agua. No para mí, sino para mi burro y mis últimas matas de maíz. Si no abre la presa, moriremos. Isaías se ajustó su cinturón de cuero caro y soltó una carcajada fría, una que resonó como un latigazo en el silencio del desierto. Mira, Mariano, dijo con un desprecio lacerante. El agua cae en mi tierra, así que es mía. Y si tú quieres agua, ¿por qué no se la pides a ese Dios tuyo? Dices que tienes tanta fe y esperanza, pues que Él te haga llover. Señor, tenga misericordia, insistió el anciano con lágrimas en los ojos. Lárgate, gritó Isaías. O mejor aún, véndeme tu tierra ahora mismo por la mitad de lo que vale y te regalaré un balde de agua para que te vayas lejos de aquí. Esa es mi única oferta. Mariano bajó la cabeza. No discutió. No respondió con odio. Regresó a su choza con el alma estrujada, mientras el sonido del agua desperdiciada en la hacienda retumbaba en sus oídos como un insulto a la vida misma. Y esa noche, la sequía ya no solo estaba en la tierra, también comenzaba a entrar en su alma. Escúchame bien, tú que estás viendo esto. Si alguna vez te has sentido tratado con una injusticia que te quema las entrañas, si has dado lo mejor de ti y aún así te cierran las puertas en la cara, detente un segundo. Escribe ahora mismo en los comentarios, Dios, no me sueltes. No es para nosotros, es para ti. Para recordarte que incluso cuando el mundo te da la espalda y todo parece seco, hay una mano invisible que te sostiene. Esa noche fue, sin duda, la más oscura en la vida de Mariano. Al llegar a su choza, lo primero que hizo fue buscar la vieja tinaja de barro que había heredado de su padre. La inclinó con una esperanza desesperada, pero no cayó ni una gota. Solo quedaba en el fondo un poco de lodo espeso, pegado a las paredes como el último rastro de un sueño que se desvanece. Mariano cerró los ojos, respiró el aire caliente y salió al patio. Allí estaba Gael. El burro yacía en el rincón más pedregoso, justo donde solía descansar. Su cuerpo apenas se movía, respiraba con una dificultad que desgarraba el alma. Su lengua reseca colgaba y sus ojos, antes llenos de una paz mística, ahora parecían apagados por la sombra de la muerte. El dolor de ver sufrir a su único compañero fue más fuerte que su propia sed. Mariano entró de nuevo a la choza, se arrodilló y buscó debajo de su viejo catre. Allí, escondida como el tesoro más grande del mundo, guardaba una pequeña botella de agua reservada para una emergencia extrema. La tomó entre sus manos temblorosas. Era apenas un trago, una vida contenida en un trozo de vidrio. Se acercó a Gael, se arrodilló en la tierra caliente y levantó con una ternura infinita la cabeza del animal. Toma, amigo, bebe, susurró entre lágrimas que se secaban antes de caer. Es todo lo que tengo. Perdóname por no poder darte más. Gael bebió las pocas gotas. Luego, con un gesto débil, lamió la mano de su amo, como si quisiera agradecerle no el agua, sino el amor que la entregaba. Cuando la botella quedó vacía, Mariano se derrumbó. Se dejó caer junto al burro sobre la tierra dura, mirando las estrellas lejanas, frías e indiferentes. Por primera vez en su vida, la duda mordió su corazón. Dios mío, sollozó. ¿Dónde estás?
He sido fiel. He compartido mi pan. No he hecho mal a nadie. ¿Por qué el malvado duerme tranquilo en la abundancia mientras yo veo morir a lo único que amo? ¿Acaso me has abandonado? No hubo respuesta. Ni una señal, ni una brisa. Solo el silencio. Mariano cerró los ojos pensando que la muerte vendría por ambos antes del amanecer. Se sentía olvidado. Pero recuerda esto, amigo mío, cuando el cielo parece guardar silencio, no es porque Dios se haya ido, sino porque está preparando el milagro más grande en el escenario de tu mayor sacrificio. Al día siguiente, con la garganta ardiendo y la vista nublada, Mariano despertó. Y entonces lo vio. A lo lejos, una figura borrosa avanzaba por el camino polvoriento. Era un hombre solo, un caminante de aspecto humilde, con ropas desgastadas por todos los desiertos del mundo. Mariano pensó que deliraba, pero el extraño se detuvo frente a su cerca caída. «La paz sea contigo, buen hombre», dijo el viajero con una voz que sonaba fresca, como un manantial oculto. «Llevo días caminando. ¿Tendrías un poco de agua para un viajero sediento?» Mariano sintió un nudo en la garganta. Quería ayudar, pero no tenía nada. Entonces recordó el viejo balde oxidado donde había recogido el rocío de la madrugada. Era apenas un sorbo. Se arrastró hasta él y se lo ofreció. «Es lo único que queda», dijo con vergüenza. «Bébala, quizá le dé fuerzas». El extraño tomó el balde, pero no bebió. Sus ojos se posaron en la pata herida de Gael, rodeada de moscas y llagas. El caminante se arrodilló ante el animal con una reverencia sagrada. «¿Qué hace?», preguntó Mariano. «Esa agua es para usted». El extraño levantó la mirada. Sus ojos tenían una luz que no era de este mundo. «Mariano», dijo con suavidad, «la verdadera fe no es guardar para uno mismo, sino dar incluso cuando uno también necesita». Y ante el asombro del anciano, el extraño vertió el agua preciosa sobre la herida de la pata del burro. Lavó la llaga con ternura y limpió la infección. «No desperdicio el agua», susurró el viajero. «Lavo el dolor para abrir camino a la vida». Las gotas de agua sucia cayeron al suelo seco, pero algo extraño ocurrió, la tierra no se tragó el agua al instante. Se formó una mancha de humedad brillante que se negaba a desaparecer. El caminante señaló ese punto exacto. «Escucha bien, Mariano. Dios esconde sus tesoros más grandes en los lugares más humildes. No mires arriba esperando lluvia. Mira abajo, cava aquí, justo donde descansa el que ha sido rechazado. Cava donde lavamos el dolor». Mariano parpadeó mareado. Cuando volvió a abrir los ojos, el caminante ya no estaba. Se había desvanecido como la bruma. Solo quedaba la marca húmeda en medio del desierto. Una fuerza extraña, una corriente de energía que no procedía de sus músculos agotados, sino de lo más profundo de su espíritu, recorrió el cuerpo de Mariano. Se puso de pie con dificultad. Seguía débil, seguía sediento y el sol seguía siendo un mazo de fuego sobre su nuca, pero dentro de su pecho ardía una certeza que nunca había experimentado. Era la chispa de la revelación. Tomó su viejo pico de hierro, gastado por los años de labranza. Lo sostuvo con ambas manos, apretando la madera astillada como quien se aferra a la última verdad que le queda en el universo. Miró a Gael. El burro, aunque seguía herido, parecía haber recuperado un aliento místico después de que el extraño lavara su dolor. Sus ojos grandes seguían cada movimiento del anciano con una fidelidad absoluta. «Si Dios lo dijo a través de ese hombre, yo lo creo», murmuró Mariano para sí mismo. Y dio el primer golpe. «Clac». El sonido retumbó en la quietud de la tarde. La tierra estaba dura como el acero, compactada por meses de sequía. Piedras, solo piedras y polvo asfixiante. Cada golpe levantaba una nube que le llenaba los pulmones, y cada impacto vibraba en sus huesos viejos, haciéndole sangrar las palmas de las manos. Pero Mariano no se detenía. Clac. Clac. Cerca del mediodía, Isaías pasó a caballo por el otro lado de la cerca, acompañado de sus capataces. Al ver al anciano cavando con frenesí en el lugar más seco, pedregoso e improbable de todo el terreno, soltó una carcajada burlona que se escuchó en todo el valle. «Miren eso», gritó señalándolo con su fusta de plata. El viejo Mariano se volvió loco de remate.
Se le secó el cerebro por la falta de agua. Estás cavando tu propia tumba, viejo. Ahí no hay nada más que piedras y muerte. Sus hombres rieron sin piedad, lanzando insultos al aire. Réndete, viejo. Véndenos la tierra y deja de hacer el ridículo, le gritaban. Pero Mariano no escuchaba. En su mente solo resonaban, como un mantra sagrado, las palabras del caminante: cava donde lavamos el dolor. Sus manos chorreaban sangre, su espalda gritaba de agonía. 1 metro, luego 2, el sudor le nublaba la vista, pero seguía. Y entonces ocurrió algo que dejó a los burlones en silencio. Gael se levantó. Con su pata torcida y aún temblorosa, el burro se acercó al agujero y se colocó justo al borde, firme como un guardián silencioso, como si su sola presencia estuviera protegiendo el lugar del milagro. Detente un momento y mírame bien. La fe verdadera no se demuestra hablando en tiempos de abundancia. Se demuestra cuando nadie cree en ti, cuando el mundo se burla de tu esfuerzo y tú, con las manos sangrando, sigues cavando porque sabes que Dios no miente. ¿Tienes tú ese valor hoy? Mientras tanto, en la terraza de su hacienda, la risa de Isaías se fue apagando. Observaba a Mariano con sus binoculares y una inquietud oscura empezó a reptar por su estómago. La codicia, que es el motor de los necios, empezó a susurrarle al oído: ¿y si ese viejo sabe algo que yo no? ¿Y si ahí abajo está la Beta Madre, el manantial que alimenta a toda la región? El miedo a que un pobre tuviera algo que él no poseía lo envenenó por completo. No podía permitirlo. Llamó a sus ingenieros con los ojos encendidos de avaricia. Escuchen bien, ordenó con voz ronca. Quiero que perforen ahora mismo en el límite de mi terreno, justo al lado de donde cava ese viejo. Usen dinamita si es necesario. Quiero llegar al fondo antes que él. Quiero succionar toda el agua para mí. Los ingenieros palidecieron. Señor, usar explosivos en esta zona rocosa es extremadamente peligroso. Podríamos provocar un colapso masivo. Hagan lo que les ordeno, bramó Isaías golpeando la mesa. Yo soy el dueño de esta tierra y del destino de este pueblo. Las cargas de dinamita fueron colocadas. Mariano seguía cavando, ajeno al peligro mortal que se gestaba a pocos metros de él. Y de repente, el mundo estalló. ¡Bum! La explosión ensordecedora sacudió las entrañas de San Lorenzo. La tierra tembló como si un gigante herido hubiera despertado bajo sus pies. Rocas del tamaño de puños y una lluvia de polvo asfixiante volaron por los aires, oscureciendo el sol. «Cuidado», intentó gritar Mariano, pero su voz se perdió en el caos. El anciano, debilitado, no tuvo tiempo de reaccionar. Las piedras caían como proyectiles desde la hacienda de Isaías. Fue en ese instante cuando ocurrió lo impensable. Gael, el burro cojo, el animal que todos llamaban inútil, actuó por puro instinto de amor. Con una fuerza que desafiaba su pata torcida y sus años de fatiga, se lanzó contra su amo. No fue un tropiezo, fue un empuje certero que arrojó a Mariano al fondo del pozo que él mismo había cavado, mientras el cuerpo del burro se interponía como un escudo vivo para proteger al anciano de la lluvia de rocas. Todo quedó cubierto por una densa cortina de polvo. Durante unos segundos, el silencio fue aterrador, pesado como una tumba. Pero entonces, desde lo más profundo de la fractura, comenzó a escucharse un sonido, un murmullo líquido. Gluk, gluk. La dinamita de Isaías, nacida de la avaricia y el odio, había hecho lo que las fuerzas de un hombre solo no podían lograr. El explosivo había fracturado la roca madre, liberando una presión milenaria. Un chorro de agua cristalina, fría, pura y violenta, brotó con una fuerza descomunal, elevándose hacia el cielo como una columna de plata, bañando la tierra seca en un bautismo de gloria. ¡Agua! «Es agua viva», gritaba Mariano desde el fondo, emergiendo empapado, riendo y llorando al mismo tiempo mientras abrazaba el cuello de Gael. El agua limpiaba el polvo, lavaba la sangre de sus manos y devolvía el brillo a los ojos del animal. Pero al otro lado de la cerca, el escenario era de pesadilla. Los gritos de alegría de Mariano se cruzaban con los gritos de horror de los capataces de Isaías. «Señor, la tierra se hunde. Todo está colapsando». La explosión desmedida de Isaías había provocado un efecto catastrófico en sus propios pozos.
La tierra cedió bajo su hacienda, sus depósitos se llenaron de lodo y escombros, y el movimiento subterráneo bloqueó permanentemente el flujo hacia sus tierras, desviando toda la presión del manantial hacia la única salida libre, el humilde pozo de Mariano. Justicia divina, amigos míos. El que quiso robarlo todo, se quedó sin nada, y el que entregó su última gota de esperanza, recibió un océano a cambio. La noticia corrió como el fuego por San Lorenzo. El agua no dejaba de brotar, formando un arroyo claro que corría libre por el camino polvoriento. La gente llegó corriendo con lo que tenía a mano, baldes, ollas, cántaros viejos. Rostros cansados y manos temblorosas se acercaban con incredulidad. Mariano, radiante, abrió las puertas de su cerca de par en par. «¡Vengan!». Entren todos, gritaba con el alma henchida. «Nadie pagará ni un centavo. Esta agua no me pertenece a mí, es un regalo de Dios para los que tienen sed». A un lado del manantial, Gael bebía tranquilo. Su pata herida, bañada constantemente por la pureza del agua, parecía sanar por momentos, como si el manantial fuera un bálsamo milagroso. Fue entonces cuando, entre la multitud, apareció una figura que nadie esperaba ver así, Isaías. Venía cubierto de lodo, con su ropa de seda rasgada y el rostro demacrado. Su arrogancia se había evaporado junto con sus pozos. Sus labios estaban partidos por la sed y caminaba con la mirada baja mientras la gente murmuraba con rencor: «Échenlo. No le den nada. Él nos quitó el agua primero». Isaías se detuvo frente a Mariano. La voz le temblaba como una hoja al viento. «Mariano, tengo sed. Mis pozos se han secado. Lo he perdido todo». El silencio se hizo denso. Todos esperaban el rechazo, el castigo, la venganza que parecía tan justa. Pero Mariano no miró al pasado. Miró a Gael, recordó al caminante misterioso y recordó la ley eterna de la misericordia. Mariano sostuvo la mirada de Isaías. No había rastro de triunfo en sus ojos, solo una compasión profunda, casi divina. En ese momento, el anciano tomó una jícara de madera, la sumergió en el manantial de agua cristalina, y con manos firmes, se la extendió al hombre que intentó destruirlo. «Beba, don Isaías», dijo con una mansedumbre que heló la sangre de los presentes. «El agua de Dios no juzga la garganta que la bebe. Si Él la hizo brotar aquí, es porque alcanza para todos». Isaías tomó el recipiente con manos temblorosas. Al sentir el frío del agua bajando por su garganta, algo dentro de él se rompió. No fue la sed lo que se extinguió, fue su orgullo. Las lágrimas comenzaron a surcar el lodo de sus mejillas, cayendo sobre la tierra que tanto había despreciado. «Perdóname, Mariano», sollozó el rico hacendado, cayendo de rodillas. «Me burlé de tu fe, intenté arrebatarte tu paz, y tú me devuelves la vida». Mariano se acercó, puso una mano sobre su hombro y acarició con la otra la cabeza de Gael. «Usted vio un burro inútil e intentó usar la fuerza de la dinamita para poseer la tierra», dijo Mariano con voz serena. «Nosotros usamos la paciencia de la fe. Dios cerró mi arroyo ayer para obligarme a cavar hoy, y usó su propia avaricia para romper la roca que yo no podía mover. Incluso su maldad, Isaías, sirvió para el propósito del milagro. Aquel día en San Lorenzo no solo brotó agua de la tierra, brotó arrepentimiento en un corazón de piedra. La hacienda y la choza derribaron sus cercas. Isaías puso su riqueza al servicio del pueblo y Mariano, junto a su fiel Gael, se aseguró de que nadie volviera a pasar sed, ni física ni espiritual. Amigo, amiga que me escuchas en Te cuento un histocuento, la historia de Mariano e Isaías es el espejo de tu propia vida. A veces sentimos que el destino es injusto. Vemos cómo nuestros sueños se secan como el maíz bajo la sequía, mientras personas sin escrúpulos parecen prosperar a nuestro lado. Pero hoy quiero que grabes esto en tu alma: Dios nunca llega tarde. Cuando una puerta se cierra frente a ti, cuando te quitan lo que creías esencial, no es para destruirte. Es porque hay un manantial mucho más grande esperando bajo la superficie de tu dolor, y la vida necesita que comiences a cavar para encontrarlo. No desprecies lo pequeño, no ignores a los Gael de tu vida, esos apoyos humildes que parecen inútiles pero que te salvarán en la explosión. Recuerda la ley eterna: cosechas lo que siembras. Isaías sembró avaricia y cosechó ruina, Mariano sembró misericordia incluso en la escasez, y cosechó un océano de bendición. Tu dolor de hoy es el pico y la pala que están abriendo el milagro de tu mañana.
Si este mensaje ha tocado una fibra en tu corazón, no te vayas sin antes escribir en los comentarios: confío en el propósito de Dios. Haz que esta comunidad sea un manantial para otros. Dale me gusta a este vídeo si crees que la fe puede romper cualquier roca. Suscríbete y activa la campanita para que nunca te falte tu dosis de esperanza y sabiduría. Y, sobre todo, comparte esta historia con alguien que hoy esté caminando por su propio desierto. Podrías ser tú el caminante que le indique dónde empezar a cavar. Gracias por acompañarnos en esta jornada del alma. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón. Mantén encendida la llama de la fe, y recuerda, tu manantial está más cerca de lo que crees. Nos vemos en el próximo Histocuento.